Uso de la S. La letra S es la letra número 20 en el alfabeto y corresponde a la categoría de las consonantes. Dentro de las consonantes, la S, cuya designación se pronuncia S, es una de las letras que se utiliza con mayor frecuencia, ya que es la que permite diferenciar el singular y plural de sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, plantas y lindos. La pronunciación de la S tiene la particularidad de que varía en algunos lugares del mundo de habla hispana. Por ejemplo, la diferencia mayor se encuentra entre el uso de la letra S en Latinoamérica y en España, donde en España en ocasiones la letra S tiene una tendencia a usar la sonoridad de la letra Z en vez de la S, pero eso ya lo veremos en el uso de la Z. Su ocasional similitud con otras dos de las letras es la C y la Z, como ya hablamos, en lo que respecta a la sonoridad. Hace que al querer escribir una palabra de la que se conoce el sonido, pueda ser difícil identificar con cuál de las tres es la que se escribe. Algunos ejemplos del uso de la S son, por ejemplo, los plurales que terminan con la letra S, que son canales, motorrales, gases, tomates, camionetas, calles. Esos son unos de los que terminan con la S, que son plurales. Ahora, otro tipo de ejemplos son los superlativos de los adjetivos que se escriben con S, todos siempre. Por ejemplo, bellísimo, buenísimo, lentísimo, grandísimo, gravísimo. Si termina en ísimo, siempre va a ser con S. Ahora estamos hablando de los ejemplos en donde va la S. Ahora, si hay en la palabra, si hay alguna B, D, G, L o M y hay un sonido de S antes, siempre va a ser S. Es una regla así que sí. Como por ejemplo la palabra eslogan, eslora, esmero, musgo. Como esas, por ejemplo. Siempre va a estar la S antes. Y en las sílabas que son de tras, des y dis, como por ejemplo disfuncional, siempre llevan S también. Siempre son con S. Después de esa, o sea, después del tra, de, di, siempre va a ser una S. Y sí, como desvelo, transgredir, distraer, discípulo y desdicha. Cuando la palabra comienza por cons, como constitución, por ejemplo, siempre se utiliza la S también después de la N. Como consumidor, consternado, constipado, constancia y constelación. Después, los adjetivos terminados en civo, obvio tiene sus excepciones como nocivo, eso sí va con C. Usan la S como corrosivo, abrasivo, masivo, abusivo. Y también las palabras terminadas en ción terminan con S, aunque voy a admitir que parece que terminan con C, porque yo siempre me suenan a que terminan con C, pero no es con S en realidad, como extensión, propensión y aversión. Continuando con los ismos. Todos los ismos se escriben con S, como por ejemplo feudalismo, nacionalismo, patriotismo, aforismo y abismo. Obviamente hay muchos más, pero estos son los que anoté aquí. Después está la palabra trans. La terminación más bien. Más bien no, empieza con eso. Ay no, bien confundida yo. Cuando la primera sílaba es trans, se escribe con S, como transgredir, transporte, transeúnte, transbordar, transportador, esos. Y para finalizar con el uso de la S, que obviamente me faltaron más ejemplos, pero en resumido es esto, ¿no? El último ejemplo que voy a dar va a ser sobre que todos los verbos conjugados modo subjuntivo llevan S. Por ejemplo, robase, matase, comiese, tomase y escondiese. Y ahora la siguiente letra. Uso de la C. Esa es la siguiente letra. La letra C es una consonante y es la tercera letra en el alfabeto. Esta letra es muy utilizada en español. Por ejemplo, en las palabras como cebra, boca, concierto,
cabaña, como esas palabras. Tiene dos sonidos, pero ahorita vamos a entrar en eso. Esta letra tiene dos pronunciaciones, como acabo de mencionar, que son posibles con vocales delante de E o I. El sonido es suave, similar o igual al de la letra S. Por ejemplo, cielo, cine, cena. Delante de A, O U, el sonido es fuerte, igual al de la letra K o la letra Q. Por ejemplo, cama, comida, cuaderno. Delante de E y la letra I, la C y la S se pronuncian de la misma manera en casi toda Latinoamérica. Pero en España esas letras tienen un sonido diferente. En todos los países, la C seguida de E o I tiene el mismo sonido que la letra Z. Esas similitudes o equivalencias de pronunciación hacen que al escribir se generen confusiones sobre qué letra se tiene que utilizar. Ahora con los ejemplos. Todos los infinitivos de verbo que terminan en ciar, ceder, sendir, ser, cibir, cidir, cir o ducir se escriben con C. Hay algunas excepciones, como coser, toser, asir, anestesiar, ansiar, lisar. Pero las palabras que sí la utilizan es como auspiciar, perdón el ruido, pronunciar, crecer, decir y conducir. Algunas conjugaciones de los verbos que terminan en zar se escriben con C, como por ejemplo la palabra analizar, esar, aterrizar, cruzar, deslizar, esforzar. Aquí están los ejemplos con la palabra C, como analice, aterrice, cruce, deslice, esfuerce. El ejemplo 3 es de los sustantivos que derivan de verbos que terminan en ar o izar, se escriben con C, como aceleración, que es pues acelerar, manifestar, asociar, conceptualizar, digitalizar. Esas son las palabras que terminan en zar, pero la manera con C es aceleración, manifestación, asociación, conceptualización y digitalización. El cuarto ejemplo es de las otras palabras que se escriben con C, los otros tipos. Son las palabras esdrújulas que terminan en ice o ícito, como apéndice, vértice, explícito, implícito y también lícito. Ahora, el quinto ejemplo de las palabras que se escriben con C son las palabras que contienen los sufijos sida y sidio, como homicida, incesticida, homicidio, magnicidio y genocidio. Obviamente, voy a volver a mencionar que hay muchos más ejemplos. Estos son solamente los que se me hicieron mejor para poner en la presentación. El número 5 o 6, honestamente no me acuerdo, ahorita los cuento bien, pero de las palabras que van con C son las palabras que empiezan con cerc y circ, como cerco, cercano, circular, circunscripto, circunferencia, circuncidado, ¿qué más? Cerca de como la cerca de tu casa, pues. Bueno, honestamente no conté, pero estos son los últimos 3 ejemplos de la letra, de las palabras que se escriben con la letra C. Y el primero de los 3 últimos es los plurales de las palabras terminadas en Z, como pez, ves, codorniz, cruz, feliz, que si lo haces en plural va con C, como por ejemplo peces, veces, codornices, cruces y felices. Ahora, el segundo ejemplo de los últimos 3 de palabras que se escriben con la letra C son los diminutivos que terminan en sica, sico, cito, cita, sillo y silla. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el nombre Andrés, que su diminutivo sería Andresito,
la palabra mesita o quesito. Pero los que sí van con C son calorcico, ok, lucecita y cafecito. Calorcico, no sé qué sea, supongo que a lo mejor, es que los busqué, pero pienso que no es calorcito, más bien de que hace calor, pues, me imagino. Pero sí. Y el último es de una sílaba, cuando está seguida por C o una de T, como por ejemplo actual, aspecto, cactus, accesible y perfeccionista. Y con esto finalizaría lo de la letra C. Lo siguiente de lo que vamos a hablar será de el uso de la letra X. La letra X es una consonante y es la letra número 25 del alfabeto. En español no se utiliza mucho esta letra. Por ejemplo, expresar, examen, tórax. Estas palabras obviamente sí se usa, pero la letra en sí no es muy común en el idioma más que para este tipo de palabras. Sí, ok. Sí se utiliza mucho, pero al mismo tiempo no. Luego voy a explicar. Ahorita voy a explicar eso. No me di a entender. Por esta siguiente diapositiva empezaré dando unas cuantas explicaciones y ya después veremos los ejemplos. Ok. Los tipos de sonidos que puede hacer la letra X es como una K y S, como cuando está entre vocales o al final de la palabra. Por ejemplo, exigir, exagerar, fénix. También tiene el sonido como S, cuando está al principio de una palabra. Por ejemplo, xenofobia, xilófono, xerografía. Puede sonar como KS o S cuando está al final de sílaba y es seguida de otra consonante. Por ejemplo, expresar, contexto, excusa. El otro sonido y último sonido del que vamos a hablar, que tiene la letra X, es como J. Esto solo sucede con algunas palabras. Por ejemplo, México, Texas, Jimena. Bueno, Jimena es un nombre, México y Texas son lugares. La otra explicación es que se suele producir confusión respecto a cuándo se utiliza la X, porque en algunos casos se puede confundir con la combinación de la doble C o también con la letra S. Ahora sí, vayamos a los ejemplos. Las palabras que escriben con X, empiezan, los tipos empiezan con prefijos como ex y extra, como por ejemplo expresidente, exnovio, extraer, exdirectora, extraligero, extraterrestre. Las siguientes son las que empiezan con los elementos compositivos seno, cero y silo. Ahí es cuando tiene el sonido de la S el que mencioné hace poco. Como por ejemplo las palabras xenófobo, xerocopiar, xeroftalmia, xilofonista, xilografía. El siguiente ejemplo de palabras que se escriben con X son las palabras que empiezan con X cuando le sigue la combinación pr o pl. Por ejemplo, expresión, expresivo, exprimir, explicar y explorador. Ahora las palabras que se escriben con X, de las siguientes palabras que se escriben con X son, el otro ejemplo es de las palabras que empiezan con exa, exe, exi, exo, exu y ex con H al final, no solo ex así y guión con H al final. Son exagerar, exento, exilio, exófera y exhalar. Ahora nada más quiero recalcar un poquito antes un ejemplo antes, en el de las palabras que empiezan con ex, ahí sí como expresidente, ese el ejemplo que di antes. Ahí obviamente tiene sus excepciones como esplendor, espliego, esplenio y los derivados de estas palabras. Esas sí van con S, no con X. Nada más quería
recordarles porque no los mencioné hace rato. El último ejemplo del que voy a hablar de las palabras que se escriben con X son las que empiezan con sex, como sexto, sexteto, sexista, sextina, sextuplicar. Y para finalizar voy a hablar voy a decir algunas oraciones que tienen palabras que se escriben con X como para darle los ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, el exgerente de la compañía ahora trabaja en una empresa de automóviles. El periodista cuenta con información extraoficial, pero todavía no la revelará. Juan toca el xilófono en la orquesta. La serografía es el sistema de impresión que más se utiliza para hacer fotocopias. Una de las letras que más causa conflicto a la hora de redactar un escrito es la letra Z. Como ustedes sabrán, para los hispanohablantes muchas veces se les complica distinguir entre si usar Z o S por su parecido de sus sonidos. Aunque en primera instancia parece una letra fácil de recordar y reconocer, sus problemas son muy comunes. Sobre todo cuando esta letra acompaña verbos y sufijos. A continuación les mostraremos ejemplos y reglas ortográficas de la letra Z. ¿Cuándo se usa la Z? Las reglas ortográficas de la Z establecen que esta letra se usa en los siguientes casos. Cuando se escribe una palabra con valor aumentativo, bajo las terminaciones ansa, es, esa y son, en las palabras que terminan en suelo, suela, hizo y asco, en sustantivos abstractos que terminan en es, en adjetivos terminados en az, verbos terminados en hacer, eser, o ser y decir. Por regla general, y salvo algunas excepciones, no se emplea la Z ante las vocales A y, sino que se reemplaza por la C. Por ejemplo, en actriz, que cuando se hace plural son actrices, feliz, a felices, nuez, nueces. Siendo actriz con Z, actrices con C, feliz con Z, felices con C, nuez con Z, nueces con C. Para la mayoría de los hispanohablantes, el sonido de la Z se pronuncia como S o C cuando está ante una E o una I, a excepción de regiones de España donde suena distinto. Dentro de las reglas generales, las palabras que se escriben con Z son las que terminan en aso, asa, cuando tienen un valor aumentativo o significan golpe, por ejemplo, balazo, portazo, cabezazo, almohadazo, manaza, madraza. Las palabras que terminan en suelo, suela, también son con Z, como es el ejemplo de anzuelo, cazuela, jovenzuela. Algunas excepciones son consuelo y subsuelo. Las palabras que terminan en anza, como labranza, cobranza, alianza, venganza, también son con Z. Los sustantivos abstractos que terminan en es, esa, que sería es o esa, como calidez, altivez, sencillez, belleza, pereza, limpieza. También son las palabras que terminan en iso, asco, como pegadizo, resbaladizo, enfermizo, hartazgo, noviazgo, hallazgo, que excepciones a la regla serían aviso, compromiso, rasgo. Los adjetivos que terminan en az
Los adjetivos que terminan en AZ, como voraz, sagaz, locuaz, perspicaz, capaz, audaz. Los verbos que terminan en "-zar", como utilizar, contabilizar, simpatizar. Los sustantivos colectivos terminados en "sal", como arrozal, carbazal, maizal. Las palabras que terminan en "son", como cabezón, esto sería con acento en la O, hinchazón, comezón, quemazón, buzón, corazón. Algunas conjugaciones de los verbos que terminan en hacer, eser, oser y usir. Tal es el ejemplo del verbo nacer, que se vuelve nazco para primera persona y se escribe con Z, ya no es con C. Abastecer, que le pasa lo mismo que a nacer, que ahora es abastezca con Z. Reconocer, nosotros reconozcamos con Z. Conducir, ustedes conduzcan con Z. Estas son conjugaciones de los verbos que terminan en hacer, ser y usir, que son con C, y al conjugarlos ya se escriben con Z. Algunas palabras procedentes de otras lenguas que han mantenido la Z ante i en su mayoría préstamos nombres de lugares. Un ejemplo es Zen, Zeppelin, Kamikaze, Zimbabue, Nazi. Estas, por ser palabras extranjeras, mantienen su estructura y son las excepciones a la regla. Aquí podrán ver más ejemplos de lo que acabo de explicar. Están los ejemplos de cuando se escribe una palabra con valor aumentativo. Pueden ver que, pues, almohadazo, pelazo de pelo, portazo de puerta, cabezazo de cabeza, dedazo de dedo. También bajo las terminaciones ansa y son, como venganza, hinchazón, esperanza, buzón. También en las palabras que terminan en suelo, suela, hizo y asgo, como jovenzuela, que pues es joven, y jovenzuela ya sería otra palabra que es con Z, cazuela, noviazgo, hallazgo, noviazgo de novios, hallazgo de encontrar, del verbo hallar. Los verbos en infinitivo que terminan en izar, como utilizar, memorizar, sociabilizar y etcétera. En sustantivos abstractos que terminan en ez y esa, encontramos belleza, como ya había mencionado, calidez, sencillez, pereza, rapidez. En adjetivos terminados en az, audaz, perspicaz, capaz, vivaz, sagaz. Algo importante que recalcar es que algunas palabras se pueden escribir tanto con Z como con C o S, de forma indistinta, con cierta preferencia por una opción sobre la otra. Por ejemplo, bizcocho, que también puede ser bizcocho con S, bisnieto, magazine, zinc, parduzco, sonso. Estas palabras, como lo mencioné, se pueden escribir tanto con Z como con C o S. Es cuestión de preferencia. Encontramos las palabras homófonas con y sin Z, y las palabras homófonas son términos que tienen el mismo sonido pero diferente significado.
y en algunos casos diferente escritura. Estas palabras también crean mucha confusión y aquí podemos ver algunos ejemplos que para los hispanohablantes puede ser confuso ya que suenan igual, pero si se escribe con Z o con S, va a cambiar el significado completamente. Un ejemplo, abrazar, que es estrechar con los brazos, y abrazar con S es reducir abraza, que pues, no tiene nada que ver con abrazar. Y así podemos ver muchos ejemplos. Aquí hay más ejemplos de las palabras homófonas. Uno muy común al, cuando se escribe es ves, cuando se trata de alternación de las cosas por un turno con Z, y ves, que es una conjugación del verbo ver. Uno también que tal vez nos pase a nosotros es el vos, de referirse a una persona, y voz, de la voz, del sonido que se produce al hablar. También está sumo, como el zumo de jugo, y sumo del verbo sumar, con S. Ahora vamos a ver lo que es el uso de la G con sus respectivas reglas. Las palabras que se escriben con G son las que inician con el prefijo geo, que significa tierra, como geología, geotérmico, geografía, etc. También se escriben con G las palabras que contienen los prefijos gest y germ, como gestar, gestor, gestación, germen o germinal. Se escriben con G las terminaciones gen, ger, gir, que ger y gir son los verbos conjugados en infinitivo, como el verbo escoger, corregir, y pues todos los verbos conjugados en infinitivo que son de ger y gir. Una excepción, porque siempre hay excepciones, para los verbos tejer y crujir. Continuamos con la lista, las que terminan en gia, gio, gion, gional, gionario, gioso y gírico, como religioso, legión. También está gélico, genario, gineo, ígeno, ígero, logía y urgía. O relacionados a su significado de estudio, tratado o cualidad de trabajo, como neurología, psicología. También está algía, como terminación que hace referencia al dolor, como nostalgia, neuralgia, lumbalgia. También las que se escribe con G después de las sílabas iniciales en an, ar, fla y lon. Y las que tienen el prefijo le. Para el uso de la letra J hay menos reglas que en la anterior, la G. La letra J tiene un sonido fuerte y un ejemplo de las palabras jardín, mujer. Entonces, a veces la confusión está en que la letra G también tiene un sonido fuerte, seguida de las vocales E o I, que pueden ser confundidas porque se pronuncian de la misma manera. También están las letras H y X, que van a producir el mismo sonido de la J en casos muy específicos, como lo es Hong Kong, Hamster, México.
Entonces, de las reglas que podemos encontrar para no hacer esta confusión entre la G, la H, la X y la J, es que se escriben con J aquellas palabras que comienzan a terminar con las combinaciones aje y eje. Por ejemplo, ajeno, ejemplo, aterrizaje, con las excepciones agente y, y palaje. También aquellas palabras que derivan de otras que contienen J, palabras graves que terminan en jero o jera, palabras que terminan en jería, como brujería, cerrajería, mensajería, verbos que terminan en gear y todas sus conjugaciones, como ojear, burbujear y todas sus conjugaciones. También las formas de los verbos que terminan en has, her, here, los verbos decir, traer y sus derivados y todos aquellos que terminan en ducir, al ser conjugados al pretérito perfecto simple del modo indicativo o también el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, se escriben con J. Tal es el caso de decir, que sería dijeron, con J. Traer, trajiste. Deducir, deduje. Traducir, tradujeron. Y todos con J.